Comentábamos que una de las consecuencias de la creciente inflación, sin duda alguna, pues es la caída en el consumo. Mayores precios, pues restringen nuestro poder de compra y también, pues la medicina, que son tasas de interés más altas, hacen más complicado que nos podamos financiar para algunas compras. Hay muchos sectores que estarán golpeados a partir de esta dinámica. Y fíjese que esta calificadora Moody's acaba de realizar un estudio para pues determinar de alguna manera cuál va a ser el impacto que podría tener esta coyuntura económica en el sector asegurador. Y para platicar de este tema está con nosotros Francisco Uriostegui. Él es vicepresidente asistente de instituciones financieras de Moody's en nuestro país. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rogelio, a ti y a todo el auditorio. Pues coméntanos, interesante este estudio que ustedes presentan sobre pues el impacto de la inflación en el sector asegurador. ¿Qué podemos esperar hacia adelante en esta industria que pues es muy importante para el manejo de riesgos? Todos requerimos un seguro de vida en algún momento, por supuesto, de gastos médicos, ni qué decir los que tienen un vehículo, pues no podemos conducir sin tener un seguro. Así es, Rogelio. Y me gustaría pues enfatizar que en época reciente ha demostrado la importancia que tuvo para ayudar a muchas familias Claro. precisamente frente a estas dificultades del COVID y que lo hicieron de manera, la verdad, todo el sector asegurado de manera ejemplar, tanto actuarios como las áreas de venta, los agentes de seguros. Creo que por ahí tenemos un sector que realmente demostró un compromiso en general con la población. Sin embargo, pues como comentabas, estamos viendo que probablemente el 2023 será un año difícil, por lo menos el primer semestre para las aseguradoras. El principal eje que va a generar estas dificultades, pues viene precisamente del lado de la inflación. Los costos de los siniestros pues van a incrementarse y en algunos casos se incrementan por arriba del promedio de inflación, que es usualmente el indicador que vemos, que es el gasto, por ejemplo, de los gastos médicos, de la Sí. inflación en gastos médicos, de la inflación en autos, van por arriba del promedio que usualmente estamos viendo que reporta INEGI. Y eso inevitablemente va a afectar negativamente los márgenes de los resultados de las aseguradoras. Entonces, esto supone un reto en términos del crecimiento, porque pues eso obliga a que la aseguradora tenga dos opciones: aumentar el costo de la prima o disminuir las coberturas que le entrega a los clientes. Entonces, pues eso a final de cuentas se refleja en el número del crecimiento de nuevas pólizas. Y por otra parte, como mencionabas atinadamente en el inicio del segmento, pues la capacidad de compra de los consumidores se ve mermada inevitablemente con la inflación. Entonces el ingreso disponible es menor y la capacidad de los clientes o el momento de decidir los clientes si es que quieren continuar con ciertos tipos de seguros es importante o será muy importante en 2023. Claro. ¿En qué medida, Francisco, en 2023 podríamos esperar, digamos, que si no un ajuste, a lo mejor que quedara pues sin crecimiento el sector asegurador por este comportamiento que nos mencionas? No esperamos tampoco que sea un efecto muy profundo. Sin embargo, pues sí estaríamos esperando crecimientos por ahí inferiores al 5% en términos reales. Sí. También estaríamos esperando por ahí un desempeño relativamente débil en términos de el total del volumen asegurado, digamos, este crecimiento de la base de propiedad, que es la que, pues, a final de cuentas es asegurable y gestionable por medio de las estrategias de riesgos. Y también, por otra parte, lo que es importante señalar y que hemos identificado y creo que es relevante en general para la industria, es que al parecer ya ha cedido el efecto negativo que se tuvo precisamente por la pandemia, que afectó sobre todo a los ramos de gastos médicos, a la operación de vida, a la operación de salud, y que esto a final de cuentas pues es una buena noticia para todas estas aseguradoras que estuvieron cubriendo durante pues el año pasado, sobre todo, que enfrentaron costos por siniestralidad en algunos casos que rebasaron el 100% del total de la suscripción de primas, y que pues ahora estamos viendo que durante el primer semestre de 2022 ya se dio, y eso pues es una muy buena noticia para una parte importante del sector Claro. asegurador.
Francisco, ¿en qué medida pues este incremento en costos que es real, que todos lo vemos cuando vamos al taller a arreglar nuestro auto o cuando pues tenemos que acudir al hospital y pues esto también pues se refleja en los seguros, puede compensarse para el sector asegurador en la parte de las tasas de interés que pues están siendo más altas desde finales del año pasado? Eso sí, sí, es un tema muy importante. Precisamente aquí vamos a hablar un poco como la medicina, ¿no? La enfermedad es la inflación, de repente una parte de la medicina es comenzar a subir las tasas de referencia para tratar de disminuir el potencial de la demanda agregada y de esa manera tratar de balancear Sí, oferta y demanda. Sin embargo, estos movimientos de tasa de interés tienen un efecto en el portafolio de inversiones de las aseguradoras. Es decir, cada vez que tenemos un incremento de la tasa de interés de referencia, pues eso afecta la evaluación de los instrumentos que claro. tienes en tasas fijas y te genera minusvalías y ese ha sido el fenómeno o esa ha sido la historia durante el primer semestre de 2022. Ok. Y mientras se mantenga o persista esta inflación, esta presión inflacionaria, pues vamos a seguir viendo desplazamientos de incrementos en la tasa de referencia y pues las minusvalías definitivamente van a caracterizar el 2022, un débil ingreso por actividades financieras en las aseguradoras. Por supuesto, las más afectadas serán las que tengan vencimientos más a largo plazo, estamos hablando de seguros de vida, Claro. gastos médicos, daños, sí, sobre todo autos, no se está viendo casi afectado, Rogelio, y yo creo que, pues bueno, ahí, pues dentro de lo que cabe de esta fotografía, pues es una buena noticia. Sí, la parte, como tú dices, de la pandemia, pues ayudó, digamos que a concientizar a buena parte de la población sobre la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores. ¿Tú ves ahí un motor de crecimiento para, pues, este nicho del sector asegurador hacia adelante? Sí, sí, sobre todo en términos de una variable que le podríamos es la persistencia del cliente. Es decir, los clientes que ya tenían y probaron el producto están definitivamente considerando mantenerlo y renovarlo en la mayoría de los casos y en la mayoría de las circunstancias. Entonces, eso en sí es una muy buena noticia. Respecto a los nuevos clientes que puedas obtener, sí se está viendo también un aspecto positivo y yo diría incluso en términos de la reputación. Las aseguradoras han cumplido con los contratos, con su compromiso con el público en general, Sí. y eso está generando más confianza y eso se percibe en la población. Entonces, no solo seguro de gastos médicos, puede decir que también seguro de vida está mostrando por ahí un comportamiento positivo en términos, resultado de esta mejor reputación, de este compromiso del sector. Sin embargo, bueno, se impone definitivamente la recta presupuestaria y si vemos por ahí pues disminuciones importantes en el ingreso real, pues no sabemos realmente qué tanto podríamos esperar del crecimiento en esas operaciones en el 2023. Claro. ¿Y en qué medida, Francisco, pueden crecer, pues, como tú lo mencionabas, las primas en 2023? ¿Qué tanto se pueden encarecer los seguros? Es un efecto diferente dependiendo de cada una de las operaciones, de la naturaleza del riesgo y de la capacidad de los sectores para llevar a cabo estrategias de cobertura. Porque también aquí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que el reasegurador, que por lo regular son empresas globales, Sí, también incluyen un incremento, un ajuste a la prima en función porque pues ellos también están experimentando esta inflación global. Y esto es importante porque el fenómeno no es solo una inflación endógena o un fenómeno local, es un fenómeno que también se está presentando a nivel global. Entonces, vas a tener, por un lado, un encarecimiento, que eso sí ya se está observando, en los precios para el reaseguro, y sí, por otra parte, que es uno de tus principales costos, y por otra parte, el pago de siniestros, por ejemplo, en el caso que es lo que te mencionaba, el seguro de gastos médicos, que definitivamente enfrenta una de las inflaciones más altas en la industria, también el de daños relacionado con los autos, en esos dos casos creo que podríamos estar viendo ajustes que probablemente vayan incluso en el orden pues, del 10% al 15% en algunos casos. claro. Todo dependerá, como tú dices, del tipo de riesgo que asuma cada aseguradora en función, pues,
los sectores o los clientes a los que atiende. Francisco Uriostegui, gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen, vicepresidente asistente de instituciones financieras de Moody's México.